Corresponde ahora realizar un homenaje al señor diputado nacional electo Enzo Bordavere en su 75 aniversario de su fallecimiento. Tiene la palabra el señor diputado Gabriel Real. Sí, señor presidente. Primero, un agradecimiento muy especial a mis pares, a las autoridades de esta Cámara, en su persona, don Eduardo Hipolina, y a todos los bloques políticos que permitieron el desarrollo de esta sesión con palabras relativas a la vida de Enzo Bordavere y también con la colocación de una placa en el hall de la legislatura. Quiero agradecer la presencia de correligionarios de mi partido, autoridades de mi partido, en especial la presencia de nuestro secretario general de la Junta Ejecutiva Provincial, el diputado nacional Carlos Favario. Y en especial quiero agradecer la presencia hoy aquí en este recinto de dos sobrinas de Enzo Bordavere que están detrás mío, la señora María Emilia Bernard Bordavere y la señora Beatriz Ángela Bernard Bordavere. Eran las 3 de la tarde del martes 23 de julio de 1935. Enzo Bordavere, junto a una nutrida comitiva de legisladores demócratas progresistas, se dirigía al recinto del Senado de la Nación. El senador electo por Santa Fe acompañaría, como lo hizo durante 40 días, al doctor Lisandro de la Torre en el debate sobre la investigación del comercio de carnes. En realidad puede decirse que lo acompañaría como lo hizo durante toda su vida. Había nacido en Montevideo en 1889, de niño su familia se radica en Rosario, donde comienza sus estudios. Tras obtener el título de bachiller en el Colegio Nacional número 1, se gradúa de abogado y de escribano. Se desempeña como secretario en el Juzgado Federal y posteriormente se dedica a la atención de su consultorio jurídico, hasta que, poco a poco, su desenfrenada pasión por la política consumirá toda su atención y su energía. Tenía 19 años cuando, subyugado por la estatura intelectual y moral de Lisandro de la Torre, se incorpora a la Liga del Sur, presidiendo el Comité de la Juventud 10 de febrero. Movimiento esencialmente comunal, destinado a la reivindicación de los derechos locales, avasallados por la centralización administrativa. La organización del Estado pensada desde la base de la autonomía municipal y la democratización de las instituciones serían el origen del primer partido programático de la República Argentina. Una vez más, junto al doctor Lisandro de la Torre, el 14 de diciembre de 1914, a la edad de 25 años, fundaba el Partido Demócrata Progresista. Ese 23 de julio de 1935 se aguardaba con ansiedad la contrarréplica del senador de la Torre al ministro de Agricultura, doctor Luis Duó, y al de Hacienda, doctor Federico Pinedo, implicados en el fraude y la evasión impositiva del frigorífico Anglo. De la Torre había puesto al desnudo los privilegios que el Tratado Roca-Runciman establecía a favor del pool de frigoríficos británicos en detrimento de la industria local y de los ganaderos argentinos, favoreciendo el fraude y la evasión impositiva. Inglaterra solo se comprometía a seguir comprando carnes argentinas siempre y cuando su precio fuera menor al de los demás proveedores. En cambio, la Argentina aceptó concesiones lindantes con la deshonra, liberó los impuestos que pesaban sobre los productos ingleses
y se comprometió a no permitir la instalación de frigoríficos argentinos, lo que llevaría a decir al doctor Lisandro de la Torre: el gobierno inglés le dice al gobierno argentino, no le permito que fomente la organización de compañías que le hagan competencia a los frigoríficos extranjeros. En esas condiciones no podría decirse que la Argentina se haya convertido en un dominio británico, porque Inglaterra no se tomaba la libertad de imponer a los dominios británicos semejantes humillaciones. Los dominios británicos tienen cada uno su cuota de importación de carnes y la administran ellos. La Argentina es la que no podrá administrar su cuota. No sé si después de esto podremos seguir diciendo al gran pueblo argentino salud. La prensa nacional e internacional seguía con atención el acalorado debate, y esa tarde del 23 de julio el público se agolpaba en las barras y las galerías del Senado. El recinto estaba colmado de legisladores y de invitados especiales, entre ellos Ramón Valdés Cora, un oscuro policía exonerado de la provincia de Buenos Aires. Enzo Bordaberry estaba presente en su calidad de senador electo, porque el oficialismo postergaba deliberadamente la aprobación de su diploma, poniendo en cuestión la validez de la Convención Constituyente que había reinstaurado la progresista Constitución de 1921, la más moderna Carta Constitucional y primera en la República Argentina que instauraría los principios del constitucionalismo social. Bordaberry creía ingenuamente que, pasado el debate por la investigación del comercio de carnes, el problema quedaría superado, pero debieron pasar 61 años hasta que, por iniciativa del senador nacional por Santa Fe, Luis Rubeo, se enmendara el histórico y vergonzoso olvido que fue la aprobación de su diploma. Enzo Bordaberry esperaba el inicio de la sesión sentado y, por indicación de su líder político, desarmado. Lisandro de la Torre, percibiendo que el debate estaba degenerando y que se le llevaba deliberadamente al terreno de la violencia, quiso prevenir cualquier incidente provocado por las airadas agresiones de los ministros de Agricultura y Hacienda. De la Torre lo había visto crecer, conocía de su ímpetu, de la intransigencia de su carácter cuando el deshonor le rozaba. Recordaba los duelos protagonizados en el año 1920, cuando Enzo era diputado provincial con el vicepresidente de la Cámara de Diputados de la provincia, doctor Gatti, y el ex diputado nacional, doctor Hernández, promovido por una ruidosa investigación al Banco Provincial de Santa Fe. O cuando debió llegarse desde Buenos Aires en el año 1922, porque ya siendo Bordaberry electo diputado nacional, había concertado un duelo con su correligionario y diputado provincial Guillermo Bertotto, quien, al mandar sus padrinos al ingeniero Enrique Tedi y al doctor Alejandro Carrasco, en vez de obtener una retractación, consiguió que también fueran retadas a duelo, motivo por el cual tuvo que arbitrar por el honor de los duelistas, todos dirigentes del Partido Demócrata Progresista. No en fecha tan lejana, en el año 1931, cuando, siendo concejal de la ciudad de Rosario, publica en el diario La Tribuna, del que era director, una grave y valiente denuncia contra los tenientes Amato y Miguel por amparar el juego clandestino, quienes, al sentirse agraviados, lo retan a duelo. Bordaberry se pondrá a disposición de los padrinos, pero el lance no se concretará porque se comprueba el ilícito. En esa tarde del 23 de julio se inicia el debate. La contundencia de los argumentos de las acusaciones y las pruebas irrefutables que expone brillantemente Lisandro de la Torre desencajan a los ministros, quienes acuden a la descalificación como única contestación. El ministro de Hacienda, Pinedo, trata de mentiroso al senador de Santa Fe. Se producen violentos intercambios de palabras. De la Torre, que no oye bien, abandona su banca, que queda a 6 metros de la mesa ministerial, y se sitúa entre dos bancas de la primera fila, a 3 metros del lugar donde se encuentran los ministros. En ese momento,
el doctor Pinedo dijo que no iba a batirse con el senador de la Torre por sus convicciones, a lo que de la Torre le contesta: por cobardía. El ministro de Agricultura, Dubó, se levanta de su sitio y levanta un brazo alcanzando a rozar al doctor de la Torre, que por encontrarse en el filo del lugar ocupado por las dos bancas en que se apoyaba, pierde pie y se cae. Enzo Bordavere, que se encontraba próximo al lugar de los hechos, del lado izquierdo del recinto, avanzó resueltamente hacia el sitio en que había caído Lisandro. Simultáneamente el sicario, que agazapado y en silencio esperó el momento, avanzó unos pasos, extrajo un revólver e hizo 4 disparos consecutivos. El doctor Bordavere recibió 2 disparos en la espalda y al ir a darse vuelta, un tercero en el pecho. Un cuarto disparo hiere la mano del ministro Dubó y el abdomen del diputado Rafael Mancini, ambos sin peligro. Un desorden indescriptible invade el recinto. Los senadores abandonan sus bancas. De la Torre intenta acercarse a Bordavere, que da unos pasos y cae finalmente entre las dos bancas y la mesa ministerial. Enzo es conducido a una sala adyacente donde recibe los primeros auxilios del taquígrafo, también médico doctor Parent, y del diputado doctor Brouchan. Inmediatamente es trasladado al Hospital Ramos Mejía, donde es atendido por el doctor Augusto Weber, quien comprueba el estado agónico del herido. De nada sirvieron las atenciones dadas, todo resultó inútil ante la gravedad de las heridas recibidas. Eran las 17:15, el doctor Enzo Bordavere, tendido sobre la camilla de un pequeño cuarto, dejaba de existir a los 46 años. El Senado siguió en sesión y votó la constitución de una comisión investigadora, la suspensión del debate por el comercio de las carnes y la suspensión de la publicación en el diario de sesiones de lo acontecido. La noticia conmocionó a la opinión pública. Inmediatamente cientos de personas se acercaron al hospital, otras tantas se dirigieron al Congreso. En la provincia de Santa Fe, el gobernador Luciano Molinas, abatido por el dolor, emprende él un viaje con todo su gabinete para asistir a la capilla ardiente y organizar el sepelio. Previamente firmará el decreto de honor declarando duelo provincial. Lo mismo harían la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores de la provincia de Santa Fe, el Intendente de Rosario, el Consejo Deliberante se adherirán también al luto, los círculos de periodistas, el Colegio de Abogados y de Escribanos, la Corte Suprema de Justicia, la totalidad de los comités demócratas progresistas, el Partido Socialista, el Partido Radical y el Partido Comunista junto a otras instituciones. Mientras tanto, en la capital federal, el señor presidente de la Nación Argentina, Agustín P. Justo, asistía a una velada de gala en el Teatro Colón. Los restos serán velados en el domicilio del doctor Olivet hasta su traslado a la ciudad de Rosario. El pueblo argentino está indignado y se manifiesta con hondas muestras de dolor. Los principales dirigentes del país acuden a dar sus condolencias y el día 24 de julio, cuando el féretro es trasladado a la estación de trenes en Retiro, son miles los ciudadanos que acompañan sus restos. En el andén se advierte la figura del doctor Alfredo Palacios y la muchedumbre inmediatamente le pide que diga unas palabras. El eximio orador accede y con un discurso memorable recuerda la personalidad del dirigente fallecido, destacando su valentía, su entereza y su hombría de bien, para finalmente comprometerse a luchar contra la impunidad del asesino. Lisandro de la Torre, que fue a despedir a su hijo espiritual, puesto que una cuestión de honor le era pendiente y no podría viajar, también intentó hablar, pero la marcha de la formación del tren se lo impidió. Eran las 18 horas. Efectivamente, ya estaba concertado el duelo de honor con el doctor Pinedo, quien para acceder al mismo y como lo manda la tradición, previamente había renunciado a su cargo de ministro. El tren arribó
a la estación Rosario Norte a las 22:20 horas. Un mar silencioso y conmovido de hombres y mujeres esperaban al senador electo. Querían acompañarlo hasta la capilla ardiente que se erigió en los altos de la jefatura de la policía. Y así lo hicieron. A pulso levantaron el féretro y en una ola de infinitas manos fueron navegando los despojos mortales de aquel que nacía en el recuerdo después de muerto como el mártir de la democracia. Rápidamente, el catafalco que sostenía el féretro comenzó a rodearse de flores hasta colmar las paredes y galerías. La gente pasaba frente al legislador asesinado y se impactaba con la figura varonil y recia del muerto, y se conmovía con la inmensa corona de flores cuya única leyenda era mamá y hermanos. La noticia de la magnitud de la concentración popular llegó a la Casa Rosada y obligó tardíamente al presidente Justo a declarar el duelo nacional. Amanecía el 25 de julio en Buenos Aires y en el Palomar Lisandro de la Torre con sus padrinos los doctores Rovirosa y Lucio Vicente López aguardaban al doctor Pinedo, apadrinado por el presidente de la Cámara de Diputados, doctor Manuel Fresco, y por el vicepresidente primero del Senado, el senador Robustiano Patrón Costa. A las 8 de la mañana, estando los duelistas en el campo de honor, avanzaron los 25 pasos y a la orden del general Arana